gusto, Bayrito, Andreita, y a todos los participantes. Para mí es un gusto, un placer estar nuevamente aquí, otra tarde más acompañándoles y tratando de conversar de temas educativos, tratando de aportar y brindar un poco más de algo que ya sabemos, pero es importante recordar, o si no, en situaciones que se presentan del día a día y es importante socializar con la comunidad educativa. Neurolearning es una empresa de docentes para docentes con la finalidad de mejorar la calidad educativa, con la finalidad de que nosotros como docentes nos mejoremos y brindemos una mejor educación. Con esta intro les doy la bienvenida a este taller. Y el día de hoy he visto importante conversar sobre cómo crear las normas de convivencia dentro de una clase virtual y presencial. Mire, una de las experticias o una de las habilidades que tiene que tener el maestro es el control y disciplina en el aula. El control y manejo y disciplina en el aula no significa o no quiere decir en que yo voy a hacer como era más antes, la escuela tradicional, la letra que sangrienta, o solo el maestro habla y el estudiante escucha, sino más bien tenemos que tener un enfoque constructivo, en el cual los docentes seremos los facilitadores, mediadores del conocimiento. Pero, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros damos esta apertura y les brindamos el derecho de opinar, hablar y decir, expresarse, también genera o produce que los chicos o los estudiantes generen sin querer indisciplina, sin querer rompan o dañen las normas de sana convivencia dentro del aula. Entonces, nosotros como maestros tenemos que tener la habilidad para reforzar, para enseñar, forzar y reforzar el conocimiento y reforzar estas normas de convivencia. ¿Qué es las normas de convivencia o qué es la convivencia? Nosotros hablamos en la institución del código de convivencia. El código de convivencia institucional son normas y reglas para la paz y la armonía de la comunidad educativa, de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, etcétera. Es decir, para que todos vivamos y estemos en paz, nos sentamos contentos y alegres de ir a nuestra institución educativa, de recibir las instrucciones que nos dan las autoridades de forma asertiva y para que todos llevemos de una forma correcta este proceso. Pero, estas normas de convivencia en ocasiones se vuelven muy generales, o deben de ser muy generales. ¿Por qué? Porque van para la institución y nos indican cómo debe de comportarse cada uno de los miembros de esta comunidad educativa. Es decir, cómo debe de comportarse la autoridad, cómo debe de comportarse el docente, el estudiante, el padre de familia, ahí entra dentro de todo este abanico del código de convivencia, lo que es la seguridad, lo que es el uniforme, cómo debemos de ponernos el uniforme, cómo deben de ir a la institución, cómo van los docentes, cómo debe de ser el trato con los padres de familia, los horarios de atención a clases, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de normas y reglas que nosotros debemos conocer para estar tranquilos. Por eso es lo que ya no existe el manual de procesos o los manuales de procesos, que eran un sinnúmero de paso a paso que debemos de seguir para cumplir un determinado proceso cuando los estudiantes, los profesores o algún miembro de la comunidad cometía una falta. Todos estos manuales de procesos se deben de ver reflejados en el Código de Convivencia Institucional, pero de una forma constructiva y construida
y que todos sepan y conozcan para no llegar al incumplimiento de estas normas. Y obviamente estas normas de convivencia deben de estar enmarcadas con el reglamento de la LOI y la Constitución. Obviamente no nos podemos inventar o crear normas que rompan la sana convivencia, que rompan más bien reglas o rompan la ley. Entonces siempre tenemos que alinearnos en eso. Pero en el aula, nosotros como docentes debemos de crear nuestro propio código de convivencia, nuestras propias normas y reglas. Tenemos que crear este código de convivencia de forma necesaria. ¿Por qué? Porque nos permite establecer cómo deben de actuar los estudiantes en cada una de las situaciones que se presentan en el entorno. Cómo deben de actuar cuando se presentan diferentes situaciones. Y estas normas y reglas son importantes para saber cómo el docente debe de actuar y cómo yo tengo que actuar para con mis estudiantes. En estas convivencias, en estas normas, es importante establecer y conocer cómo ellos se sienten, cómo ellos se sentirían y qué pasaría. Es decir, que los chicos aprendan las causas, que toda causa tiene una consecuencia, que si tiene una causa positiva tendrá una consecuencia positiva, pero si tiene una causa negativa o produce algo negativa, su consecuencia también va a ser negativa. Es importante conocer. Entrando ya un poco más en temas en la materia, es importante conocer, o más bien, según Levygotsky, hablaba o señalaba al juego como una manera de actuación cognitiva, vinculada para que el estudiante pueda crear sus propios conocimientos, es decir, para que el estudiante pueda realizar su propia construcción de los aprendizajes y crear las estructuras mentales de cada individuo. Entonces, es importante comprender que a través del juego o la actividad lúdica permite al estudiante construir sus propios esquemas mentales y crear su propio aprendizaje. Para ello, nosotros también tenemos que entender que existen, bueno, de varios tipos de educación. Existe la educación lógica, que es la del conocimiento, la que enseñamos los saberes de cada una de las asignaturas, pero también existe la educación moral. La educación moral es la que nos ayuda o les ayuda a los estudiantes a la formación, tanto para reconocer, como la imagen lo indica, el bien y mal, y para conocer los valores y antivalores que tiene que tener un ser humano. Unida a estos dos tipos de educación, y más bien concretados estos dos tipos de aprendizajes, vamos a lograr un aprendizaje significativo y vamos a llegar a una formación integral. En muchas ocasiones, nosotros los docentes nos centramos más en la educación lógica y a veces estamos sumamente preocupados porque los chicos a lo mejor no están cogiendo bien las tablas de multiplicar, o los chicos están aprendiendo o no pueden bien la multiplicación, el proceso de división, no pueden reconocer entre un sinónimo, un antónimo, etcétera, en cada una de las asignaturas. Sí, o sea, no está mal que nos preocupemos de eso, pero a veces no damos importancia cuando un chico se burla de otro, o cuando un estudiante hace mofa o se ponen apodos. E incluso yo he podido apreciar, he podido vivenciar que, y en ocasiones hasta ha pasado, que que los chicos le ponen un apodo, al estudiante le ponen apodos, y tanto es el llego, el apegarse al apodo, que los docentes ya ni le reconocen el apellido, sino ya le conocen del apodo al estudiante, y le tratan hasta por el apodo.
Y a veces los chicos incluso dicen, incluso ya no quieren que ni que les llamen por su nombre, sino por el apodo. Hasta ellos ya se sienten cómodos. Si ellos ya se sienten cómodo y esto, hasta cierto punto nosotros dijéramos no pasa nada, pero no es así. Porque el trasfondo es que no todas las personas se sienten cómodas, no todas las personas ven que a lo mejor una broma o un chiste genere algo, genera dos tipos. Primero, un daño psicológico y a lo mejor una agresión física, porque a lo mejor las personas, por un lado, se cansan mucho de lo que les molestan los compañeros y reaccionan con violencia. A lo mejor los compañeros son agresivos y reaccionan con violencia y más aún es maltratado psicológicamente y físicamente. Y generamos un ambiente no propicio dentro del aula. Nadie se va a sentir cómodo si voy a irme a mi lugar de trabajo y me están molestando, se están burlando, se están fijando de qué hago, si hago bien, si hago mal. Si yo pregunto, se burlan y después nosotros nos preocupamos o nos preguntamos por qué los chicos no preguntan, porque se avergüenzan, porque a veces nosotros no generamos y no creamos el espacio para que en el aula sea un espacio de paz, que a lo mejor si para todos se les hizo fácil el tema y algún estudiante tuvo una duda, tiene todo el derecho de preguntar y el docente de responder, de señalar e indicar qué se encuentra bien o indicar y aclarar las dudas e inquietudes. Pero a veces en el aula no pasa eso. Por eso es importante, y regresando al tema, es importante generar y crear juegos lúdicos, juegos educativos, en este caso que estamos en el internet, juegos virtuales, que nos lleven a concienciar, reflexionar, meditar y ver formas para que el estudiante cree su propio código de convivencia, sus propias normas y reglas. Las normas y las reglas son importantes, las normas y reglas son importantes que no los dé el maestro. Buenas tardes, muy bien, ya saben, las normas son, ¿cómo se hace la primera norma que sabe ser obligada? Ah, ya, mientras el uno la habla, el otro escucha. Ahorita, si es que van a hablar, por favor, pulsar el botón de levantar la mano, el docente les dará a actuar. Otras, ¿cómo se llama? Respetar al compañero y nosotros mismos vamos diciendo y creando o dándoles las reglas a los chicos. Pero ¿por qué no hacer que los chicos, o por qué no hacer un trabajo para que los chicos reflexionen, piensen, vean y busquen y en grupo logren una reflexión activa y puedan crear sus propias normas? Sus normas para que cuando digan sus normas y sus consecuencias, para que cuando ellos digan, ¿qué pasa si interrumpo la clase? ¿Cuál va a ser la sanción? ¿Cuál va a ser más que sanción? Cambiar el término, ¿cuál va a ser mi consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia para que por haber incumplido alguna norma, alguna regla? ¿Cuál va a ser la consecuencia si es que interrumpo en clases? ¿Cuál va a ser la consecuencia si es que me burlo de mi compañero? ¿Cuál va a ser la consecuencia si es que peor aún le agredo? ¿Cuál va a ser la consecuencia si le respondo a mi profesor? Por eso es importante hacer que los chicos lleguen a conciencia. Es preferible que nosotros no impongamos las reglas. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del juego, a través de la reflexión. Por eso yo les invito a realizar, primero, les invito o tips que son importantes. No decir no. Por ejemplo, una de las normas que ponemos, no hablar en clase. ¿Por qué no? Más bien debería de ser respetar el turno de conversación. No levantarse, saben decir, no levantarse sin permiso.
Más bien la regla sería solicitar permiso para levantar. En este caso, en la parte virtual, lo había puesto así, tanto virtual como en el aula, con el fin de un poco llamar, porque el lineamiento y la directriz es la misma. Lo único es el espacio. Si vamos a levantar la mano, aquí en el Zoom tenemos para levantar la mano, en el Teams para levantar, y en cada uno de ellos tenemos para respetar turnos de conversación, para poder activar los micrófonos, etcétera, ¿no es cierto? Lo único que tendríamos que hacer es codificar las reglas o las normas para la realidad. Reitero, ¿quién codifica estas normas? ¿Quién codifica estas reglas? Son los estudiantes, no nosotros. Nosotros debemos de ser, otra vez, facilitadores y mediadores. Entonces, nunca permitamos que al inicio de una norma se diga no, no molestar, no comer, no, etcétera, no comer en clases, etcétera, etcétera. Quitemos con la sílaba no de cada una de las reglas. ¿Qué debemos de hacer? Buscar consensos, tratar de hacer que los chicos trabajen en grupo y ellos mismos generen sus propias normas. Entender, comprender cuál es la realidad del entorno que tiene el estudiante, qué necesidad tiene cada uno de ellos y así lograr equiparar, afirmar y reafirmar la necesidad de cada uno de ellos para poder ejecutar el trabajo. ¿Cómo se sentirían cómodos? ¿Cómo se sentirían contentos en el aula de clases? ¿Aula virtual o aula presencial? Y nosotros seremos los verificadores o los auditores para que los chicos logren el cumplimiento de estas normas. Y ahí sí trabajaremos como jueces para que respondan a las consecuencias. Eso sí, nosotros como docentes no podemos permitir o no podemos dejar pasar por ningún momento o por ninguna ocasión que se rompa una de las normas creadas por ellos. Eso sí es terminantemente prohibido. ¿Y por qué es terminantemente prohibido? Porque al momento que nosotros rompemos una de las normas, generamos que el estudiante rompa ese esquema mental, considere que el trabajo realizado por ellos es una actividad más del quehacer educativo que a lo mejor iba a tener o va a tener su calificación y iba a lograr que se rompa ese esquema mental y no logre hacer. Rompe con la construcción de los signos, de los significados que tiene cada una de estas normas. Le genera inseguridad, genera desconfianza y genera, que es lo que es más importante, una interpretación errada del mundo. Miren, solo con permitir o dejar pasar una de estas normas puede generar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dañan el significado de cada una de las normas, genera la inseguridad. ¿Por qué? Porque ellos crearon, como les dije anteriormente, a lo mejor una de estas actividades, una de ellos van a ver solo como una actividad más, algo que a lo mejor se va a aprender, y si no, ahí queda. Y segundo, van a generar que lo que hicieron ellos fueron rotos por el mismo docente y a lo mejor impuestas nuevas normas por el docente, generando desconfianza. Y daña o transgrede la interpretación del mundo porque van a pensar y van a considerar, y por eso es una de las causas que se está generando normalmente, que romper la regla es normal.
o que no importa romper las normas, leyes. Porque si las normas y leyes y reglas que creamos nosotros mismos en el aula fueron rotas por nosotros mismos y aprobadas por el adulto, que en este caso es el docente, quiere decir que cuando yo ya salga a la vida diaria, yo tranquilamente adulto, el estudiante que ya es un adulto, tranquilamente puedo romper las normas y reglas que me dan, en este caso, la asamblea, el gobierno, y que transgrede a la sociedad. Por eso, nosotros tenemos que hacer, y regresando atrás, por eso nosotros tenemos que hacer y dar más importancia a la educación moral, o más bien no dar igual importancia a la educación moral que la educación lógica. Porque los aprendizajes tienen que ir de la mano con los valores, porque necesitamos una sociedad más justa, más equitativa para evitar todo este tipo de situaciones que se presentan. Es importante, y como había mencionado antes, que la actividad lúdica es un espacio para desarrollar técnicas y juegos didácticos que generan motivación, aprendizaje significativo e incorporación de los valores. Siempre es importante para comenzar esta actividad es empezar con una historia, un cuento, una reflexión o una motivación de acuerdo a la edad que vamos a hacer. Las reglas y normas de convivencia se las debe de hacer desde los chiquitines de inicial. Desde ellos debemos de empezar a hacerles formar sus propias reglas, generar sus propios códigos de convivencia, desde los chiquititos hasta tercero de bachillerato. Cada uno debe de establecer sus normas, empezar con una historia y un cuento, una reflexión o motivación. Y ya teniendo la reflexión, la motivación como proceso, como prerequisito para esa clase, es importante llegar a preguntas reflexivas, llegar a la reflexión. Se recomienda especialmente ya en jóvenes hacer o presentar videos que generen lo contrario, es decir, que generen agresión, que generen bullying, que generen todos esos tipos de cosas. Y una pregunta de ejemplo sería, ¿cómo te sentirías si tú fueras el maltratado? ¿Cómo te sentirías si tú fueras el agredido? ¿Y cómo te sentirías si tú eres el que agredes? Para que ellos logren la reflexión. Después de las preguntas motivadoras, vamos a utilizar diferentes juegos o técnicas que nos permitan lograr alcanzar esa construcción. Como por ejemplo, hay un juego muy interesante. Ejemplo, vamos a hacerles dibujar una corbata en una cartulina y vamos a poner en la parte ¿qué me gustaría, ejemplo, qué me gustaría hacer para comportarme bien dentro del aula? Y al otro lado de la corbata, ¿qué me gustaría poner para o qué tendría que hacer si no cumplo? Los chicos arman, hacen sus corbatas, escriben y después se les divide en grupo. Y cada uno va leyendo, va analizando y va viendo cuál de estas actividades y consecuencias son parecidas, cuáles son diferentes, cuáles les gustan, cuáles no les gustan y van conversando. El docente debe de ser mediador y va viendo. Se les entrega un papelote y vuelven a hacer ya la corbata, pero de su propio grupo. Hecha esta corbatita, terminada esta corbatita, de cada uno de los grupos, explican, exponen y vamos viendo las semejanzas y diferencias de cada uno de los grupos. En consenso, en todo el grupo vamos viendo las que son semejantes, como se dice la expresión, van de cajón, y las que son diferentes, vamos a ir consensando si es que es pertinente o no entrar en nuestro código de convivencia. Terminado ese código de convivencia, lo vamos a poner
en una parte visible en el aula para que lo puedan ver, y en la parte virtual les recomiendo siempre hacer una presentación en que estén todo el trabajo de los chicos, porque esto lo podemos hacer también de forma virtual. No nos quita nada que hagan la corbata, que después se hagan en grupo, que en vez de hacer una corbata con el papelote, lo hagan en Word o en PowerPoint o en cualquiera de las estas de acuerdo a la edad educativa, y después lo consensuamos con el generando una diapositiva, una infografía, un flyer, lo que ustedes deseen, en el que se encuentren ya las normas de cada uno de los grupos, que serían las normas del curso, con las consecuencias. Para que así, cada vez que empezamos las clases, damos un recordatorio de estas normas hasta que se nos haga hábito. Recuerden que para que algo se haga hábito debe de pasar de los 40 días. Así existen diferentes técnicas. Podemos crear la técnica de grupos interactivos en la que se genera diferentes actividades de reflexión que les permita a los estudiantes ir reflexionando qué sucedería si. Y ellos van generando las actividades, ya terminada la reflexión, vamos con ellos mismos construyendo. En esto les invito a ustedes, les he dado unos pocos ejemplos, pero les invito a ustedes a demostrar su capacidad en crear actividades para llegar a esta concienciación, lograr que los estudiantes concienticen de la importancia que tiene fomentar las clases. Pero antes de concientizar a los estudiantes, es importante que ustedes logren concientizar la importancia que tiene generar las normas de convivencia dentro de la institución y generar estas normas salidas de los mismos estudiantes. Eso es, mis estimados compañeros. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, están ahí mis teléfonos y voy a dar paso a preguntas, inquietudes. Bueno, Josefina, Rebeca está preguntando si es que este código de convivencia que tú mencionaste, Dani, ¿solo lo realiza el docente o también los administrativos y el DC? Ya. Justamente por eso empecé al inicio con una explicación. Hay un código de convivencia institucional, es el código de convivencia que le realizamos todos. Este código de convivencia lo encabeza el, el consejo, el consejo ejecutivo, sí, y también llevado por el gobierno escolar. Este tiene su propia guía donde se debe de construir en base a los estándares también de calidad, y se generan las normas y reglamentos. Ahí sí participa toda la institución educativa, autoridades, DC, padres de familia, docentes y estudiantes. Pero el que mencioné aquí en el aula, este lo creamos nosotros para poder generar un ambiente de trabajo pertinente dentro del aula. Otra pregunta, Dani. A pesar de que en ocasiones se establece estas normas de convivencia y constantemente son irrespetadas, ¿qué se puede hacer en ese punto? Cuando nosotros, primeramente es justo lo que yo mencionaba, Andreita y compañeros docentes. ¿Cuándo se empieza a romper? Cuando nosotros damos paso. Y cuando nosotros damos paso es cuando sí, y es comprensible, a veces estamos en el proceso clase, estamos dando la explicación o alguna situación, y para que no se nos vaya la idea o para que no se nos vaya la explicación, le hacemos caso omiso a la situación y continuamos con la clase y le dejamos pasar, y después terminamos la clase y se nos pasó por alto alguna situación que rompieron y rompieron los chicos. Cuando sucede, primero, cuando sucede, si es que nos pasa esta situación, podemos terminar la clase, pero no nos olvidemos. Antes de terminar, hacer que cumplan la consecuencia. Estas consecuencias, y por eso es algo muy importante, que las consecuencias deben de ser hechas por el mismo estudiante, por el mismo grupo de estudiantes. Y no deben de ser consecuencias como, por ejemplo, hacer una penitencia, no deben ser esas,
O como por ejemplo dar 10, en ejemplo me acuerdo hace mucho tiempo que hacían una norma que si vos botas papel, 10 centavos por cada papel. Porque eso en vez de generar ayuda va a generar conflicto, va a bajar. Las normas deben de ser claras. Ejemplo, estoy interrumpiendo, interrumpo la clase, una consecuencia que puede hacer es hablar o que van a hablar con el representante. Ejemplo, ellos mismos, los chicos tienen mejores ideas. Ellos saben obtener mejores ideas que a veces que nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que poner las reglas es claras. Es decir, no es que, ejemplo, si no levanta la mano, penitencia. Perdón, y se interrumpe la clase penitencia, no, porque ahí sí va a generar conflicto y va a dañar también un poco la autoestima también del estudiante. Damos la norma, les guiamos bien cómo va a ser el trabajo para que ellos pongan unas consecuencias que primero puedan cumplir, que no afecte el autoestima ni sea símbolo de más bien de burla y cháchara de los estudiantes, y peor que tenga algún sentido económico, porque ustedes saben el conflicto que nos puede generar. Entonces, pero ellos saben establecer. Entonces, cuando hay esto, nosotros tenemos nuestro manualcito o nuestro código de convivencia. Cometió una causa, tiene su consecuencia, hacer cumplir. ¿Qué pasa si ya se nos salió de las manos? Si ya se nos pasó de las manos, tenemos que volver a reconstruir, es decir, a realizar otras actividades que me regresen a hacer leer y a determinar y a modificar, si es que fuera el caso, las reglas que ya lo habían hecho antes, porque no la están cumpliendo. Si nosotros decimos algo es para que lo cumplan. Entonces van a analizar a través de técnicas, juegos, van a volver a analizar y van a reconstruir su código de convivencia. Pero sí, lo que sí otra vez reitero, y así me suena en esta ocasión un poquito fastidioso, es que no permitamos que se rompa una sola vez las reglas de convivencia. Siempre tienen que hacer que se cumplan. Si rompieron una vez, le van a romper 100 veces. Eso sí, ténganlo por claro, y ahí quienes vamos a estar conflictuados somos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar con problemas, va a haber bulla, nos va a tocar alzar más el tono de voz, se van a faltar el respeto, los papás se van a quejar porque al uno le ha gritado, porque al otro le ha dicho tonto, y tantos problemas que a veces nos requeríamos nosotros porque no generamos un código eficiente en el aula. Un código que se respete porque lo empezamos a respetar a veces nosotros mismos. Sí, Dani, es muy cierto lo que tú estás diciendo. Bueno, el problema es que el código de convivencia muchas veces no se le trabaja realmente en la realidad de la institución, ¿no? Y por lo general son copias de otras instituciones. ¿Qué nos recomendarías, Dani, en ese caso? Sí, justamente, Andreita, como yo mencionaba, el código de convivencia institucional es muy general. No les digo que está bien copiar de otras instituciones, no, no está bien. Es preferible crear nuestro propio código de convivencia institucional de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de nuestras instituciones. Pero ese código de convivencia igual debe de ser consensuado y trabajado con cada uno de los miembros de la institución educativa, porque el código de convivencia debemos de pensarlo que es cómo queremos nosotros para sentirnos bien. Ejemplo, y obviamente sin salirnos de la normativa legal. Ejemplo, en muchas ocasiones en algunas instituciones educativas dicen que hay que ser formales y les hacen ir hasta las compañeras de inicial con leva y terno todos los días. Y qué difícil que se sabe hacer. Si yo cuando trabajaba con los chicos de sexto, de quinto, de séptimo y estar internado, qué difícil que se me hacía. Y se me hacía muy difícil por dos razones. Primero, por la movilidad, por el moverme, el expresarme. Yo en mis tiempos que era profesor hasta me trepaba encima del escritorio con tal de que me entiendan los chicos.
hacía las técnicas, los juegos con tal que me entiendan, y qué difícil que se me hacía con el terno. Y segundo, porque ya me perdía yo a veces, ¿no? ¿Y por qué me perdía con la concentración? Ejemplo, porque venían a veces, se manchaban como niños, se manchaban con las témperas, o estaban con la plastilina, y los chicos de escuela son afectivos y querían correr a dar un abrazo, o ya tenía que estar, pero de lejitos, entonces no me concentraba al 100% en mi clase porque también tenía miedo de que me manchen el terno, porque a la final a mí me toca ir a mandar a la química o a hacer lavar, o peor que se me manche con una pintura que ya no salga y se me dañó. Entonces no me sentía cómodo. Pero algunos compañeros hacen, las autoridades dicen, no, es que hay que estar formado. Pero a veces tenemos que ver la realidad también. Imagínense en las compañeras de inicial. Ahora, en cambio, otros se van al otro extremo. Dicen, ay, es que soy de inicial, tengo que ir con calentador todos los días. No, tampoco, no es cierto, porque ahí también en donde está la presentación e imagen del docente. Pero si yo voy con una ropa más cómoda, más holgada, nosotros como docentes, y he visto muchas instituciones que lo hacen así, se mandan a hacer hasta su propio mandil, que van correctamente uniformados, bien presentados, y pueden manejar chévere, qué chévere. Entonces, ¿quién llega a esos acuerdos? Son ustedes, porque ustedes brindan esas ideas. Una de las dificultades que pasa a veces es que la autoridad, por tratar de cumplir el código, coge y pone, o pone lo que considera, y no vive la realidad que tiene cada uno. Que si cuando se hiciera ese trabajo consensuado, viera y permitiera el diálogo también a los docentes, vieran esas necesidades, ese tipo de cosas. Entonces, eso sí es importante conversar y establecer entre nosotros los diálogos. Ahora, como les ejemplo, hay nuestros horarios, las jornadas. Eso no lo podemos romper porque eso ya nos da el Ministerio de Educación. No puede decir, no, es que no quiero entrar a las 7, entremos a las 8, salgamos a las 11. No, son normas que ya van establecidas y tenemos que cumplir. Pero hay cosas que sí podemos dialogar y conversar y consensuar. Entonces, en conclusión, el código de convivencia debe de ser consensuado y establecido por todos los miembros de la comunidad para que se puedan sentir cómodos, a gustos, vivir en paz y armonía, que es lo que lleva o quiere el código. Gracias, Dani. Hay una pregunta que dice que en cuanto a las normas de convivencia, ¿sería coherente que se les diga a los estudiantes que entren a las clases virtuales con el uniforme? Depende de cada institución y depende mucho del criterio de cada uno de ustedes. Ahí a lo mejor me van a decir que yo estoy equivocado y a lo mejor vaya a afectar, pero a veces es mi criterio, ¿no? A mi parecer, a mi criterio, el uniforme no le hace más y menos inteligente al estudiante. A mi criterio muy personal, y ahí sí estoy hablando personalmente, ¿no? A lo mejor tener el cabello largo o corto no le hace más o menos inteligente. A lo mejor que lleve un arete, un tatuaje, un piercing, no le hace más o menos inteligente. Lo que es, o lo que tiene que ser diferente, es la forma de reflexionar y hacerle al estudiante que tenga un pensamiento crítico. En reflexionar y decir, bueno, del uniforme, en eso sí les soy sincero, ni me va ni me viene porque es una prenda de vestir más. Y peor en casa. En casa, ¿en qué le sirve el uniforme? No le sirve para nada porque está en su casa, pudiendo estar más cómodo. Pero si, ejemplo, hablamos del tatuaje, del piercing, del cabello largo o corto, más bien es a reflexionar que si a lo mejor te haces un tatuaje, te haces un piercing, no es para un momento, es para toda tu vida. ¿Qué significa? ¿Qué quieres hacer? Más bien llevarle al estudiante a que reflexione la necesidad de hacerse eso. Hacerles entender no solo al estudiante, sino al padre de familia, que porque el padre de familia es el que permite y autoriza eso. Yo no creo que el papá, bueno, se coge, se hace el arete. Hagamos un ejemplo en mi caso, que mi hijo se cogiera, se hiciera un arete,
viene con el arete y yo ese rato le mando regresando que se saque. Y ahí sí yo tengo la autoridad como papá. Sino que esas funciones a veces nos delegan a nuestra institución. Le delegan al inspector, le delegan a los profesores, que nosotros tenemos que poner en el código de convivencia: no aretes, no tatuajes, no piercing. Si quienes tienen que ayudar a controlar y cuidar son los padres de familia. Lo que nosotros tenemos que ayudar es a reflexionar, hacerle reflexionar, pensar por qué piensas hacerte eso, o por qué te hiciste, cuál es tu idea, cuál es tu razón. Bueno, te respeto, especialmente los piercing y aretes te respeto, pero aquí en mi aula evita ponerte para que el resto no solo copie. Entonces llegar al diálogo, conversar. Pero de ahí del resto es más de hogar, que a veces por eso se transgrede en el hogar, porque las familias permitimos y luego estamos culpando a la institución. Sí, Dani, es muy cierto lo que tú dices. Última pregunta, Dani. ¿Cómo crear conciencia en los representantes sobre la importancia del cumplimiento de las normas en el aula, además de la firma del acta de compromiso? ¿Qué más se podría hacer o cómo se puede trabajar con ellos? Porque ellos son los que están más al pendiente más de cuando el docente les reclama, les dice alguna cosa, pero no tanto en el apoyo para que todo vaya bien. Muy bien, muchas gracias. Y esto sí es muy importante y algo que a veces se pasa por alto. Cada vez que nosotros tengamos una reunión de padres de familia, es un espacio muy pequeño que nosotros tenemos para informar, pero es un espacio que tenemos que tratarle de optimizar y aprovechar al máximo. Tenemos que generar en esos espacios, en las reuniones de padres de familia, llevar a la reflexión. Muchas veces cuando llega a la reunión de padres de familia, solo cogen, llegan: buenas tardes, mi nombre es tal, la primera reunión, a veces dicen sus títulos, otras veces dicen: bueno, yo trabajo así, 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 y terminó. Y después vamos a la elección del comité, que a veces ni se conoce. Y otros ya se conocen porque se conocen por afuera, que saben estar en los chismes. La verdad es así, en la mayoría. Pero nosotros a veces no nos tenemos el tiempo para hacer una motivación, una dinámica. ¿Y por qué no les hacemos a ellos también crear su propio código de convivencia en el aula? Pero este código de convivencia no en el aula, sino que debe de ser llevado a la casa. Es decir, a ver, miren, papitos. Ejemplo, sus chicos quedaron de acuerdo, llegaron, que tenemos que respetar los turnos de conversación. Si no respetas el turno de conversación, el estudiante que irrumpió en eso, como consecuencia, va a pedir una disculpa pública a quien interrumpió. Le va a pedir disculpas y le va a permitir la palabra. Por favor, esto quiero que pase en casa. Cada vez que su hijo interrumpa, es decir, que las normas que estamos creando se adapten también en la casa. Que si el papá interrumpe a la mamá, que pida disculpas. Que si el niño le interrumpe, porque a veces llevamos de lo que vemos también en la casa. Pero ahí sí, quien tenemos que llevarles a esa reflexión también somos nosotros. No por bueno, vamos a ayudar mucho a la familia, pero también vamos a ayudar a fortalecer y hacer entender a los padres de familia que con estas actitudes vamos a fortalecer las normas de convivencia en el aula. Porque esas normas, de ejemplo, de interrumpir o de hablar cuando quieran, interrumpir la clase, es una norma que se interrumpe en todo lado. Es decir, que si yo voy y están conversando entre adultos, a veces se mete el menor. Papi, quiero verme pasando. Pero espérate, hijito, estoy conversando. Y te interrumpe. ¿Pasa o no pasa? Nos pasa. Y a veces ahí nos ponemos bravos y las mamitas que no tienen paciencia les van dando el coscacho. ¿Pero por qué? Porque no les enseñamos a moldear eso. Ahí sí, sería bueno, yo les aconsejo que en la primera reunión, que ya tengamos listo nuestro código, les socialicemos para que también les ayuden a cumplir en casa. No burlarse de los demás. Si yo veo que, ejemplo, si yo me burlo de mi compañero, bueno, voy a repetir la misma consecuencia. Le pido disculpas y le prometo que no voy a hacer.
ahorita estoy un poquito falto de esas ideas de compromiso, porque los chicos saben sacar mejores, sacan mejores ideas, en eso sí les aseguro. Listo. ¿Qué pasa si mi hijo se está burlando del hermano? O si el hermano se burla del estudiante. ¿Pasan o no pasan? Pasa lo mismo que pasa en el aula, pasa en las casas. Y por eso vienen con eso. Entonces ayudémosles a nosotros, a los padres, llevando esas normas y esas consecuencias que llegamos a ponerlas en casa. Y me avisa, por favor, si no cumple, para hacerle cumplir acá, por lo menos dentro del aula. Entonces va a haber esa conexión escuela-casa que es muy importante y nos ha estado faltando, que nos hemos estado desconectando. Dani, justamente del coscacho en la cabeza salió una pregunta. ¿Ya? Me hiciste reír bastantísimo con eso. Bueno, sabes que muchas veces hemos tenido los profes que presenciar en medio de la clase virtual tal vez un maltrato de los padres a los hijos. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, ahí sí es muy importante que cuando nosotros vemos esa situación, primeramente interrumpir terminantemente la clase. Y lamentablemente, si el papá le está avergonzando al hijo en la casa, usted en clases, porque es así, ustedes también avergüencen al papito. Le dice, por favor, por lo menos en mi presencia no le agreda al niño. Ese sería el primer paso. O no le grite así, no le trate, déjele trabajar. Es lo primerito, porque a veces, miren, eso sí pasa y está pasando mucho. Porque nosotros nos vemos y a lo mejor que por las idas nos dé represalia y en vez de hacerles silenciar, nos vengan y nos retafilien a nosotros también, nos callamos, pero estamos siendo cómplices de violencia intrafamiliar. Entonces, en ese momento, por favor, no le agreda. Termino la hora a clase, le llamo. Así tiene que decirle. Nada más. Si es que ya se pasa mayores, si se pone agresivo, quiere buenos chicos, les pido mil disculpas. Me permiten 10 minutos, en 10 minutos nos conectamos. Y si es que ya se pone muy fuerte la situación, entonces ese rato le llama al padre de familia y le conversa y le explica. Y le explica que a lo mejor puede ser denunciado en la Junta Protectora de Derechos, que la violencia intrafamiliar es muy complicada y que le pueden incluso hasta quitar a los hijos, porque la ley lo dice así, que hay formas de educar, pero que no le puede hacer eso y que si le va a castigar o le va a hacer, que no lo haga en público porque lo está abochornando. Y de ahí sí ya retoma la clase. Si en caso fuera ya muy fuerte, se saliera de tono la situación porque el resto de chicos no tienen por qué ver. Caso contrario, si el papá ya se calma, se va por su lado, termina su clase tranquilamente y ahí sí le llama. Vamos a hacerle como estos pasitos porque a veces es más complicado enseñar a los papás que a los chicos. Pero vamos a hacer esos pasitos de conversar primero. Lo que sí podemos ponerle como un pequeño antecedente que yo le vi, sí le recomiendo, bajémosle un poquito al tono a la situación, al DS. Solo informamos que se generó este pequeño castigo. Pero si ya vemos que vuelve a suceder, o se vuelve a suscitar, o si ya nosotros vemos que la agresión que sucedió ahí no fue un solo coscacho, como dije yo el ejemplo, sino ya fue una agresión violenta, entonces inmediatamente remitir al DS, como fue. O si no, si vemos que ya continúa, ahí sí ya remitir al DS, que ya ha pasado algunas situaciones, para que en realidad se haga, perdón, el seguimiento para un posible caso de denuncia en la Junta de Protección de Menores. Pero sí le recomiendo conversar, dialogar, porque aquí no nos da ganas de a veces darle un llamado de atención a los muchachos, que no sea con violencia o que genere maltrato. A veces sí necesitan a veces los chicos que sean llamados la atención. Lo que sí pidamos o digamos que se evite el avergonzamiento en público, que si le va a llamar la atención, lo llame o le hable después de la jornada de clases. Dani, esta pregunta sí me parece interesante. Mira, Alexandra pregunta si es que está bien que los docentes den las notas a los estudiantes en clase virtual frente a todos. ¿Y quién está haciendo eso para
para denunciarle de una vez yo mismo. No, mentira. No, compañeros, eso no se hace. Tenemos que respetar, cada uno tiene su proceso. Si nosotros queremos presentar o indicar las calificaciones, hagámosle por el WhatsApp privado. Nosotros manejamos el WhatsApp en grupo y el WhatsApp privado. Y eso, como la vez anterior les avisaba, les comentaba, les decía, las cosas que es para todos, informemos para todo. Es decir, convocatoria de reunión de padres de familia. Les envío el link para la clase de lengua y literatura, el link de matemáticas. Ya saben, el día lunes 6, no, el lunes 7 de diciembre no hay asistencia por la Fundación de Quito aquí en Quito. Para eso, cosas generales del aula. Pero para situaciones individuales que se presentan en el WhatsApp privado, ahí sí les damos las notas, le indicamos que tuvo un mal comportamiento, le indicamos cualquier situación individual. De esa misma manera, enseñemos a los papás a que nos, ¿cómo se llama? A que se comuniquen de esa manera. Yo he visto que en los WhatsApp, yo sé estar en todos los grupos de WhatsApp de mi institución, y veo, profe, mi hijo no presentó el deber porque tal situación. Eso no necesita saber todo el grupo, solo necesita saber la profesora. Mándale el WhatsApp privado, porque la profesora va a ver. De la misma manera, pasa al otro lado, o envían los deberes en el WhatsApp grupal. Profe, le envío el deber de naturales y la foto ahí. Todos, gracias. Cogieron la foto y copiaron. No, pues no es cierto. Tiene que ser privado. De la misma manera, las calificaciones y todo debe de haber para el WhatsApp privado y las indicaciones generales para el WhatsApp grupal. Es un tema muy importante, muy interesante. A veces no lo tomamos muy seguido, muy en serio, y ya voy a conversar también con Barellito de ir tomando, fortaleciendo estos temas que son importantes porque tenemos que aprender a convivir en paz y armonía. Empezando desde nosotros, con nuestros estudiantes, hasta para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más dinámico, más fácil y más tranquilo y nos genere menos esfuerzo a nosotros mismos y a nuestros estudiantes. Es importante también porque nos enseña también a ver, y ahí vamos a ver cuando vayan haciendo ese proceso a conocer cómo son sus papás, cómo son sus estudiantes, qué valores, qué principios traen de casa y cuánto podemos nosotros aportar, que es muy importante tratar de aportar. Que lograremos con la mayoría, Dios quiera. Con todos, imposible, porque a veces son antivalores que son ya enraizados, pero por lo menos estamos dando este granito. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, un gusto saludarles y les envío un gran abrazo virtual.